Muy buenos días y bienvenidos a Sin Guión. Hoy tenemos un auspiciador, Carsa. Por el Día de la Madre, Tiendas Carsa te devuelve tu compra. Compra en Carsa y participa en el sorteo registrándote en www.tedevolvemostucompra.com. Serán 28 ganadores. La fecha del sorteo será el 10 de mayo. No pierdas esta oportunidad y encuentra el regalo perfecto para mamá en Carsa. Y, por supuesto, RTV. Los invitamos a descargar gratis la aplicación RTV podrán ver este y todos los programas de Sin Guión donde quieran y cuando quieran. RTV, televisión en tus manos, disponible en App Store y Play Store. Y bueno, vamos a hablar hoy de la pelea. ¿Dará pelea o no dará pelea el presidente del Consejo de Ministros? Algunos cambios se están comenzando a observar en el horizonte. Nosotros decíamos hace unos días que la reforma de la política peruana es una reforma huérfana. Ha quedado claro que efectivamente es una reforma enterrada, para usar las palabras de Salvador del Solar. Hay un cambio de tono en el Ejecutivo. Por fin entendió el presidente del Consejo de Ministros y el presidente de la República que están repitiendo el libreto de una película que ya sabemos cómo acaba y es bien triste el final, porque vamos, son hasta casi los mismos protagonistas. Ustedes recordarán que Fernando Zavala propiciaba como primer ministro con el presidente Kuczynski una actitud conciliadora, ¿no es cierto?, con el fujimorismo y el APRA, un deseo de cogobernar. No paraban de decir eso, mientras que el fujimorismo que hacía le interpelaba al ministro de Educación, Saavedra. ¿Qué está haciendo hoy día el fujimorismo? Le está interpelando a la ministra de Educación, Flor Pablo. Exactamente el mismo esquema. Y, por supuesto, la obstrucción por la obstrucción. Ningún proyecto que envíe el Ejecutivo va a ser aprobado, y si es aprobado, tiene que ser aprobado bajo presión, porque ya Rosa Bartra lo ha dicho y con claridad. Hemos hecho un cronograma, ¿no es cierto? El cronograma ha sido votado por todos los miembros de la Comisión de Constitución, donde ya tiene mayoría, ¿no? Y los proyectos del Ejecutivo los han mandado al fondo, al final del cajón. Tienen que discutir 100 proyectos primero. Entonces, luego sale y grita, le están mintiendo al país, le están mintiendo al país. No le están mintiendo al país. Eso es lo que ella ha hecho. Y ha dicho Salvador de Solar ayer, con un tono más enérgico, y esa es una señal interesante, que este Congreso está enterrando la reforma política. No les interesa la reforma política. Y ha dicho que por favor lo digan abiertamente si no les interesa. No se trata de ir a trabajar todos los días a la Comisión de Constitución, se trata de que no se están discutiendo los proyectos enviados. Luz Salgado ha dicho que Vizcarra quiere convertir al Perú en Venezuela, porque lo que está buscando es el cierre del Congreso. Bueno, el último que cerró el Congreso en el Perú es Alberto Fujimori. Fujimori el 5 de abril de 1992. Desde esa fecha nadie ha cerrado el Congreso. Y si cerrara el Congreso lo haría por la vía constitucional, no por un golpe de Estado. Y esto dista mucho de ser Venezuela. Más bien, esto es el abuso del poder legislativo. Para muestra, un botón. Ayer casi no se aprueba la ley del cine, que está consensuada, debatida y discutida. ¿Por qué? Porque el proponente de esta ley es el congresista Petrosi, que renunció a Fuerza Popular. Se aprobó con las justas, pero con las justas por un descuido de Fuerza Popular, que ya estaba pidiendo que regrese a comisiones otra vez. Es obstruir y por obstruir una y otra vez. Y el Ejecutivo baja la cabeza y dice tenemos que concertar, tenemos que conciliar. Parece, por el tono de la ministra de Educación en este momento contestando las preguntas del pliego interrogatorio, que ese sí es un mamarracho, por las respuestas que está dando, parece que han decidido enfrentar. Ojalá. La ministra ha salido muy bien a explicar qué cosa es enfoque de género y por qué este enfoque de género lo único que hace es desaparecer estereotipos que degradan a las mujeres en la escuela y que no las preparan para la vida, que promueven la violencia sexual en el hogar, que promueven el abuso sexual en la escuela y que eso tiene que desaparecer. Eso es lo que está explicando. Obviamente hay una agenda en esta interpelación porque no es casualidad que el fujimorismo, aliado con el APRA, ataque a los ministros de Educación. No es casualidad. O sea, no es casualidad que empezaron con Saavedra y hoy día están con Flor Pablo. Responde a una agenda de grupos evangélicos radicales que hacen política, que sus pastores postulan
y logran asientos en el Congreso para imponer una ideología de sumisión. Eso es lo que están imponiendo en la escuela, donde las mujeres tienen que ser obedientes y sumisas a los hombres, obedecer lo que ellos dicen porque ellos son hombres y a ti te toca ser mujer y tienes que obedecer. Eso es lo que están diciendo. Sexualizan todo para aterrar a un conjunto de padres que la verdad no tendrían por qué aterrarse de nada porque no hay nada de qué aterrarse. Pero eso es. Lo que temen perder estos grupos conservadores es la idea de que el hombre manda y la mujer obedece. Desde la más tierna infancia hasta que te mueres. El pastor manda y la señora obedece. Y el pastor puede tener amantes, no pasa nada porque es el pastor. ¿O no? Entonces, contra eso, ¿no es cierto? Hace muchísimos años, en el mundo entero se trabaja desde la educación por cambiarlo. Se está defendiendo bien la ministra, falta gozar el debate parlamentario que va a ser seguramente la peor payasada que hayan podido escuchar, lo gozaremos. Pero lo importante es qué va a hacer Salvador del Solar respecto a la actitud del Congreso. Ayer dijo, lo mínimo que podemos pedir es que recapaciten. Bueno, recapaciten, ya les pedimos que recapaciten. No van a recapacitar nada. Ayer salió Rosa Barta a decirle mentiroso. Entonces no van a recapacitar nada. ¿Qué va a hacer Salvador del Solar? Y sí tiene caminos, por supuesto que tiene caminos. Si se quiere que la reforma constitucional se apruebe en esta legislatura, el presidente de la República, a través de su primer ministro, tiene que hacer cuestión de confianza, porque no le van a aprobar nada, nada, SIP cero, nada. Para el resto de las reformas que no necesitan reforma constitucional, perfectamente se pueden pedir facultades delegadas. Hacer cuestión de confianza de un pedido de facultades delegadas. Y esas facultades delegadas se aprueban como el Congreso, no podrá decir nada, como el Ejecutivo quiera. Así de simple. Este es mi proyecto de ley, ya te lo mandé. Ya lo empollaste 2 meses, no vas a hacer nada con él y ya me dijiste que lo vas a poner al fondo del cajón. Muy bien, mando a mi primer ministro. Hago cuestión de confianza de facultades delegadas. ¿Se ha hecho antes en el Perú? Sí. Lo hizo Pedro Cateriano cuando era ministro de Defensa y le dieron las facultades para 6 temas. Y hizo cuestión de confianza él solo como ministro de Defensa. ¿Se puede hacer? Perfectamente se puede hacer. Entonces vas y haces cuestión de confianza. Y dice, señor, facultades delegadas para toda la reforma política, menos la reforma constitucional, que sí tiene que pasar obligatoriamente por el Congreso. Pero me basta y me sobra, con 66 votos en una legislatura, en esta. Y luego lo llevo a referendo. Y nos dejamos de tonterías. Y ya no necesitamos 87 votos. Ese tiene que ser un proyecto mucho más realista si es que queremos alcanzar a abril del próximo año con todas las reformas aprobadas. Porque en esta realidad política está clarísimo que el fujimorismo no ha cambiado. Pensamos que la prisión de Keiko Fujimori, y ella sí lo anunció, habría una nueva era, ¿no es cierto?, de responsabilidad política y que iban a asumir que ya no podían seguir obstruyendo políticas públicas. Si no han perdonado ni al hermano, o sea, si Keiko Fujimori no ha perdonado ni a su hermano, ¿qué cosa puede haber cambiado en el Congreso? No ha cambiado nada. Se han recompuesto. Efectivamente, Salaverry en un momento parecía que se distanciaba y que en un nuevo esquema de conformación de comisiones iba a cambiar, ¿no es cierto?, las decisiones que se tomaban. No ha cambiado el esquema de la conformación de comisiones, no lo va a hacer hasta julio. Entonces, ¿qué ha cambiado? No ha cambiado nada, se han recompuesto. Estos planteamientos de estos días muestran claramente que se han recompuesto. Hace un par de meses no los ligaba, llamaban al ministro de Justicia y por supuesto el ministro de Justicia no metió la pata y no pudieron bajarse el acuerdo con Odebrecht, porque eso era lo que querían, no lo olviden. No querían acuerdo con Odebrecht. Son las mismas personas, no han cambiado. Lo único que quieren es obstruir iniciativa tras iniciativa tras iniciativa. No quieren ninguna reforma de nada y si hacen alguna será absolutamente accesoria, accidental, porque no se dieron cuenta. Entonces, ¿qué puede hacer el ministro? El ministro tiene que empezar a discutir la cuestión de confianza de una vez, para facultades legislativas, para todo lo que no necesita reforma constitucional y para lo que sí necesita reforma constitucional, convocar a referéndum. Y volvemos al referéndum este mismo año y se acaba la discusión. No estaría de más que se pidan facultades legislativas también para desarrollar los mandatos establecidos
en el referéndum que votamos el año pasado. Faltan varias cosas que no han sido aprobadas. Por ejemplo, leyes que tienen que ver con el desarrollo del financiamiento de partidos políticos, que hasta ahora cero balas en el Congreso y que tienen que estar listas para las elecciones del 2021. Así que ya saben, vamos a ver si dan pelea. ¿Darán? Hasta ahora no parecía. Algunos rasgos de esta semana podrían indicar que sí. Nos tenemos que despedir, ya viene Sigrid en un ratito, compartan este programa y por supuesto a las 8 de la noche toda la información de la interpelación en voz alta, Américas Next, ahí estaré con ustedes. Y ahora sí, vamos a despedirnos de nuestro auspiciador, Carsa. Por el Día de la Madre, Tiendas Carsa te devuelve tu compra. Compra en Carsa y participa del sorteo registrándote en www.tedevolvemostucompra.com. Serán 28 ganadores. La fecha del sorteo será el 10 de mayo. No pierdas esta oportunidad y encuentra el regalo perfecto para mamá en Carsa. Nos vemos mañana.